El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su Hijo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. El mensaje primordial de Jesucristo, su predicación, su enseñanza y, como dice Marcos 4, su doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Jesucristo? ¿Cuál era su mensaje? Jesucristo, en los 4 evangelios, 105 veces podemos leer nosotros que mencionó, enseñó, explicó y reveló el reino de los cielos. De todas sus parábolas, 19 parábolas de Jesucristo van y describen el reino de los cielos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Señor, cuando Él regresó del desierto, 40 días, 40 noches había ayunado. Imagínate, el Dios eterno, el Hijo, en el cielo llamado el Verbo de Dios, vino a la tierra y, como dice Hebreos 10:5, el Padre Celestial le preparó un cuerpo en esa virgen jovencita que en arameo y en hebreo se llama Miriam. Nosotros le llamamos María, la Virgen María. Y el Dios eterno, por primera vez, Él pudo experimentar algo que se llama hambre. Jesucristo, mientras estaba en el cielo, había cosas que Él no conocía. El frío, el calor, la soledad, el hambre, el daño, el dolor. Habían cosas que Jesucristo hasta ese momento no había conocido. ¿Por qué? Jesucristo, Él es el preexistente Hijo del Dios viviente. Jesucristo en el cielo es llamado el Verbo. Jesucristo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, todo el tiempo, y para nosotros es un poco difícil comprender lo que es el tiempo. ¿Por qué? Nosotros conocemos 3 tiempos. Hay cosas que le llamamos el pasado. Hay cosas que le llamamos el presente. Y nosotros conocemos un término que se llama el futuro. Pero tienes que saber algo, que hay otro tiempo. Ese tiempo se llama en griego eonos, que significa eternidad. La eternidad
así como la Biblia nos lo explica muy bien, no es un tiempo que viene. La eternidad no empieza con la muerte. Y tampoco la eternidad empieza con la vida. La eternidad es, y hay que confesarlo, es un tiempo un poco difícil de comprender con la mente, pero fácil de comprender con la fe. La eternidad es el tiempo que acompaña el tiempo. Imagínate una autopista que tiene 2 carriles o 3. Y en esos 2 o 3 carriles, todos los vehículos van a una velocidad, vamos a decir, de 100 por hora. Pero imagínate que a la derecha o a la izquierda hay otra autopista paralela que acompaña ese tiempo, pero no con la velocidad de 100 kilómetros por hora, sino con 300.000 kilómetros por segundo, para adelante y para atrás. La eternidad no es el tiempo que viene, es el tiempo donde todo sucede a la misma vez. Jesucristo un día fue preguntado que cómo era eso, de un grupo que no creía tanto, que se llamaban los saduceos, que no creían en la resurrección y quisieron ponerle una trampa al Señor Jesucristo. Y le dijeron: Maestro, una pregunta. Moisés, él en la ley nos dice que si alguien se casa y no tiene hijos y muere, que su esposa se case con su hermano para levantarle descendencia. Bueno, habían 7 hermanos entre nosotros. El primero se casó, no tuvo descendencia. El segundo se casó con ella, también murió sin descendencia. El tercero de los hermanos se casó con ella, también sin descendencia. Finalmente, los 7 la tuvieron como mujer. Ahora, una pregunta. Si ella fue la mujer de todos ellos, ¿de quién será la mujer en la resurrección? Honestamente, la pregunta era muy buena, una muy buena pregunta. Y Jesucristo le dijo: ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué falláis? Porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y dice: pero en cuanto a que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora oye esta frase, Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y dice literalmente: porque para Él viven todos a la misma vez. ¿Me explico? Mientras tú y yo estamos encerrados, obligados a vivir en un día, en un tiempo, en un lugar, la eternidad es el tiempo donde todo sucede a la misma vez. Y en esa eternidad estaba Jesucristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Y de esa eternidad, imagínate como en Madrid hay un metro que es la línea 6, que es la circular, que da siempre vueltas, siempre a todo Madrid. Las otras líneas van de un punto a otro, pero esta todo el tiempo da vueltas. Así es la eternidad. Imagínate que la eternidad, en una parada de estación que se llamaba Belén, en Betlehem, el metro de la eternidad paró. Las puertas se abrieron y Jesucristo vino a la tierra. De nuevo el metro cerró las puertas y siguió otra vez dando vueltas. Pero Jesucristo, Él se paró en el tiempo y empezó a vivir
la vida que nosotros tenemos. Cuando Jesucristo, Él creció, ya a la edad de 30 años, Él fue bautizado por el último profeta del Antiguo Testamento, por Juan Bautista. Detrás del bautismo, cuando salió del agua, una voz del cielo, que para muchos parecía un trueno, para otros parecía cualquier otra voz. Dice la Biblia que cuando salió de las aguas, una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo se fue al desierto, estuvo solo 40 días y 40 noches, ayunando. No para vencer los demonios, no. El ayuno no vence los demonios. El ayuno solo vence a tu carne, a tu incredulidad, a tu apatía, porque los demonios no tienen ningún vínculo con la carne. Ellos no saben lo que es la carne. ¿Necesitan la carne? Sí. Ellos son personas sin cuerpo. Por eso buscan a personas con cuerpo que le presten su odio, su envidia, su maldad. Cuando el ser humano le presta a los demonios su mal corazón, en ese corazón es donde los demonios empiezan a moverse. Jesucristo estuvo ayunando 40 días, 40 noches. Y en los 40 días, 40 noches apareció ese que la Biblia le llama Satanás, le llama el diablo y le llama el malo. Llevó Jesucristo a la tentación, a 3 formas de tentación. Jesucristo no cayó en esa trampa, vino del desierto y su primer mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo nos trajo el reino de los cielos. El reino de los cielos vino con Jesucristo, y no como algunas sectas dicen, que el reino de Dios empezó en el 1800 y pico, otra secta dice en el 1800 y pico, otra secta dice en 1900 y pico. No, olvídate. El reino de Jesucristo, el reino de los cielos ya se ha acercado. Lo dice en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Jesucristo habló todo el tiempo del reino, todo el tiempo. Aquella mañana, cuando Poncio Pilatos, que él representaba realmente un reino, él quería dejar a Jesucristo libre, pero el pueblo chillaba y clamaba: crucifícalo. Y Poncio Pilatos dijo: ¿pero por qué? Si este hombre no ha hecho nada. Y ellos dijeron: crucifícale. Entonces Poncio Pilatos, su esposa, le envió un mensajero y dijo: ten cuidado con este hombre, porque esta noche he sufrido. No toques a este justo. Es interesante que no dice santo, sino justo. Justo. La justicia de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Tan importante es la justicia de Dios, no la del mundo. La justicia del mundo, honestamente, muchas veces no le puedes confiar, porque te lo tuercen como tiene que ser. Es así. Entonces, Poncio Pilatos dice que llamó a Jesucristo, dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo le dijo: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, tus sacerdotes, los principales te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesucristo contesta, atención: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino hubiera sido de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino todavía no está aquí. Le dijo entonces Poncio Pilatos: a ver, entonces tú eres un rey. Y dice en griego literalmente: apuesta todo lo que tienes, que yo soy un rey. Yo he nacido. Y para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Poncio Pilatos, que estaba tan acostumbrado a la mentira, a la hipocresía de la diplomatía, él estaba acostumbrado que todo le mienten, que diga lo que él solo quiere oír. Ahora tiene una persona. ¿Tiene un manto? ¿Esa persona tiene un manto? ¿Tiene una corona que le han hecho de espinas? ¿Están sangrando? Los ojos están hinchados de los porrazos que le han dado los romanos. Están sangrando. El manto que lleva está empapado de sangre porque la espalda está abierta por los latigazos que le han pegado los soldados romanos con ese látigo que le llamaban el gato de 9 colas. Ese látigo al final tenía ganchos de hierro, tenía huesos que se hincaban en la carne y le arrancaban trozos de la carne a la persona que era latigado. Y ahora tiene este hombre ensangrando, el ojo hinchado. Ningún hueso le fue partido, pero ensangrando. Y Poncio Pilatos dice: tú eres el rey. Y Jesucristo levantó un momento la cabeza y dijo: ¿yo un rey? No te imaginas lo que yo soy, un rey. Y Poncio Pilatos dijo: a mí no hablas conmigo. ¿No sabes que yo tengo poder para dejarte? Y Jesucristo dijo: un momento, vamos a aclarar una cosa. Tú solo tienes poder porque mi papá, en lo alto, te lo permite. Y Poncio Pilatos se quedó frito, vamos a llamar. ¿Por qué? Porque, querido oyente, mire, Jesucristo, Él es el Hijo del Dios vivo. Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el único camino hacia el cielo. Jesucristo es la única puerta que se te abre cuando uno toca la puerta del corazón del Padre. Jesucristo es la única luz que te alumbra por dentro. Es el único pan que te alimenta desde arriba. Es el único pastor que dio su vida por ti. Jesucristo es el Señor. Él es el Mesías. Él vino para predicar el reino de los cielos. 19 de sus parábolas van sobre el reino de los cielos. Y al entrar en Jerusalén, que tuvo una entrada que todos sus enemigos reventaron casi de envidia, porque los niños, los jóvenes, los mayores que le acompañaban decían: Hosiana, o como dice en arameo, Hoshana, Hosanna, Hoshiana. Es un versículo del Salmo 118 que significa: ayúdanos, Señor. Hosanna no significa aleluya. Aleluya en hebreo significa alabado, exaltado sea el Señor. Hosiana, Hoshana, significa Señor, ayúdanos. Esa es literalmente la traducción del arameo o del hebreo. La gente iba diciendo: Hosanna, Hosiana, Hosiana, el que viene en el nombre de Adonai, de Elohim,
de Yahvé, de Jehová. Y le dijeron: hey, dile a los tuyos que se callen. No pueden decir eso, no pueden pronunciar el nombre del Señor fuera del templo. Y Jesucristo dijo: mira, si estos se caen, si estos se callan y no dicen nada, las piedras recibirán vida y las piedras alabarán a Dios el Padre. Y Jesucristo al segundo día, vino de nuevo al templo. De nuevo, los fariseos y los saduceos le estaban esperando para preguntarle. Se dijeron: Rabí, una pregunta. ¿En qué autoridad tú haces lo que haces? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Y Jesucristo dijo: vale, os voy a preguntar una cosa. ¿Lo que hizo Juan Bautista era del cielo o era del hombre, porque se lo había inventado él mismo? Ellos contestaron: si decimos que es del cielo, por inspiración de Dios, entonces él nos preguntará: ¿por qué no lo habéis creído? Si decimos que eso se lo inventó Juan Bautista, tanta gente se ha dejado bautizar por él, nos van a apedrear. Y dijeron: no lo sabemos. Y Jesucristo dijo: de acuerdo, yo tampoco lo digo entonces. ¿Sabéis por qué? Porque lo mismo que Juan Bautista, la autoridad para el bautismo en agua sobre la vida de Juan, la misma fuente de autoridad era la que había enviado Jesucristo. Y entonces Jesucristo dice una parábola impresionante. Nosotros conocemos la parábola que se llama Los labradores malvados. Se encuentra en Mateo 21:33, en Marcos 1:12 y del 1 al 12, y en Lucas 20, de 9 al 12. Y Jesucristo dice esta parábola. Y le invito, querido oyente, que me acompañe. Dice Jesucristo: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, le cavó un lagar, edificó una torre y la arrendió a los labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen frutos, sus frutos. Mas los labradores, tomando a uno de los siervos, lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, y querido oyente, esa palabra finalmente, al último, finalmente envió a su Hijo. ¿Qué nos dice este versículo? Finalmente, que detrás de Jesucristo y delante de Jesucristo, nadie fue enviado como Jesucristo. Jesucristo es el finalmente de Dios. No hay otra religión, profeta o lo que sea. Finalmente, el único Dios vivo, dice, envió su Hijo diciendo: tendrán respeto de mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Eso fue lo que lo dijeron los demonios. Cuando los demonios vieron a Jesucristo, dijeron: este es el heredero. Y inspirando al pueblo religioso, dice la Biblia: venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con ellos? Le preguntó a los fariseos. Y ellos dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Y Jesucristo dijo: correcto. ¿Nunca habéis leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo?
el Señor ha hecho esto. Y esta cosa es maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y termina esta parábola diciendo: y oyendo sus parábolas los sacerdotes principales y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Jesucristo dijo: el reino iba a ser quitado de ellos. ¿De quién? ¿De los judíos? No. Sino de la casta religiosa de los judíos. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Jesucristo le quitó a la religión. Jesucristo le quitó al legalismo. Y Jesucristo le quitó a la ley el reino. Si eres una persona legalista, si eres una persona muy religiosa, quiero decirte que eso todo no tiene que ver nada con el reino de los cielos, porque Jesucristo le quitó a la religión, le quitó el reino y se lo dio a un pueblo nuevo, nacido por el amor de Dios, salvados por la gracia. El pueblo de la gracia es el pueblo del reino de los cielos. Pero mira lo que dice aquí. Dice que el hombre, el padre de familia, acabó y plantó una viña. Es interesante que Israel es llamado la viña del Señor. Jerusalén también es llamado la viña del Señor. Pero también la iglesia es llamado la viña del Señor. ¿Os acordáis? En Juan capítulo 15, versículo 1, donde Jesucristo en la última noche dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Os acordáis? Y luego dijo Jesucristo que nosotros éramos la viña. La Biblia dice: Israel es la viña. En la Biblia leemos que Jerusalén es la viña. Y también leemos que la iglesia de Jesucristo es la viña. Pero también leemos que tu esposa es la viña y tu casa es la viña. Y todo el propósito, los sueños que tú tienes en tu vida es la viña. En el libro de Cantares capítulo 1 versículo 6 dice: me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña, que era mía, no la guardé. Mire, querido oyente, mire. Yo sé del amor, del cariño que muchos tienen a sus familias. No estoy hablando de papá y mamá, no. Sino que si el primo, que si la prima, que si el cuñado. Mira, queridos, no descuides tu viña, tu familia, para cuidar las otras familias. ¿Por qué lo digo eso? De experiencia. Yo sé de experiencia, mucha experiencia sobre eso. ¿Cuántos hermanos y hermanas aquí de Centro Sudamérica traen su familia para acá, pero tienen que enviarle dinero a los que están en su país? Que yo comprendo el amor y comprendo la necesidad, pero queridos, os voy a decir una cosa: no descuides tu viña, tu propia familia. Ellos tienen su necesidad. No cuides tanto a otras personas, cuida primero tu propia viña, tu propia vida, tu propia familia. Tú primero tienes que hacerte bien, como dice Proverbios 11, versículo 17. Dice: el justo, la persona bajo la gracia, dice literalmente, dice, se hace bien a sí mismo. Tú te tienes que hacer bien a ti mismo. Tú mismo te tienes que bendecir. Tú mismo te tienes que tratar bien. ¿Sabes por qué? Porque una persona con heridas le hace daño a otros. Pero una persona que es sana en su corazón, sana a otras personas. Por eso, tú tienes que preocuparte primero por ti
Porque solo si te va bien a ti, puedes amar a tu próximo. Oye estas palabras. Amarás a tu próximo como a ti mismo. Solo si te amas a ti, puedes amar a otros. Y dice la Biblia que el hombre, padre de familia, plantó una viña, cercó de vallado, cavó en un lagar, edificó una torre. Pregunta, ¿cuánto trabajo hicieron los labradores? Hace momento, nada. Así somos todos llamados a la viña del Señor. Querido oyente, seas ministro, pastor, seas cristiano, presbiteriano, lo que seas, de todo corazón, mira, católico, evangélico, por el amor de Dios. Todos fuimos llamados a una viña que tú y yo no hemos edificado. Tú y yo no hemos plantado, tú y yo no hemos vallado, tú y yo no hemos cavado un lagar y tú y yo no hemos edificado una torre. Todo estaba preparado cuando tú y yo vinimos. ¿Sabes cómo se llama eso? La gracia. La rentó, se fue lejos. En tiempo de frutos, quiero decirte que el Señor sabe cuándo es el tiempo de fruto en tu vida. Envió a sus siervos, que leyendo la Biblia comprendemos que son los profetas del Antiguo Testamento. Hay muchos profetas, pero los más conocidos son Isaías, con sus 66 capítulos, luego Jeremías y luego Ezequiel. Esos son 3 profetas grandes, también le llaman. Pero luego la Biblia conoce los 12 profetas menores. ¿Por qué le llaman menores? Porque su escritura, su mensaje, no requiere tantos capítulos y Biblia. Y ahora una cosa interesante. Dice aquí que envió siervos, pero le golpearon, le mataron, y envió otros siervos más que los primeros. Si tú lees la Biblia, vas a aprender una cosa, que Dios el Padre al principio envió un profeta. De repente aparecen 2 profetas a la misma vez. Y de repente incluso habían 3 profetas a la misma vez. Pero ¿cómo termina el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, para nosotros que tenemos la Biblia, termina con 12 profetas. Ahí os dais cuenta que al final había más que al principio de profetas y de siervos que iban a por el fruto. A todos estos le mataron y entonces dice, finalmente envió su Hijo. Ahí Jesucristo estaba hablando del mismo. Y dijeron, y ahora oye esta palabra, tendrán respeto a mi Hijo. Respeto. ¿Sabes, querido oyente, lo importante que es el respeto? Déjame explicarte una cosa. Una de las primeras formas como tú puedes demostrar respeto es ser puntual. Si tú tienes una cita con una persona y no lo tomas a serio y vienes tarde, es porque no tienes respeto. Puntualidad es una señal de respeto. Una mujer trabaja, sufre, hace impresionante lo que una mujer puede hacer, pero una mujer una cosa no soporta: que le falten respeto. Respeto. ¿Sabías que en tu vida has perdido muchas oportunidades por falta de respeto? Quiero decirte, tus dones, tus talentos te abren las puertas, pero tu mal comportamiento las cierra. ¿Sabes también cómo te das cuenta que alguien no te respeta? Cuando estás sentado con alguien y esa persona habla todo el tiempo y no te deja hablar a ti. Esa es una falta de respeto, porque tú no le importas. Cuando uno habla mucho y no deja hablar a los otros, es porque no respeta la personalidad de los otros.
Y lo único que Dios el Padre espera de ti es, querido cristiano, ¿sabes cómo se expresa santidad? ¿Sabes cómo se expresa el temor al Señor? Como algunos siempre están proclamando lo que dice Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, muy bien, tienes completamente razón. Pero ¿cómo se expresa santidad? Que es un regalo de Dios, tú no lo puedes provocar, vamos. Santidad se expresa con, atento, respeto. Respeto. Si no vienes a la iglesia, a tu iglesia, los domingos, es porque no respetas el cuerpo del Señor Jesucristo. No te importa, porque no tienes respeto. No estoy hablando si no tienes tiempo. Lo sé que hay personas que no tienen tiempo. Lo sé. De ellos no estoy hablando. Respeto. Respeto. ¿Sabías que una persona que comprende respetar, ¿sabías que hay un versículo en la Biblia que dice que todo momento requiere su comportamiento? Hay un versículo que dice que todo momento requiere su comportamiento. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. Os lo voy a abrir en diferentes traducciones de las Biblias españolas y dice: porque para todo hay un tiempo y un juicio, dice la Reina Valera. Está muy bien. Hay otra que dice: para todo hay una forma de comportarse. Y hay otra que dice que todo tiempo tiene un modo como comportarse. Hay otra que dice que todo tiempo tiene un protocolo. Ahora me explico. Pero hay una traducción de la Biblia también muy buena que dice: el corazón sabio sabe cuándo, cómo comportarse. ¡Wow! Y otra traducción dice: la persona sabia entiende cómo comportarse. ¡Qué fuerte! ¡Qué interesante! Por eso, querido oyente, todo momento requiere cierto respeto. ¿Sabéis lo que hemos perdido? O déjame explicar una cosa. Me encanta este tiempo. Yo no soy uno que dice: ay, los tiempos antiguos eran mejores. No. Los tiempos antiguos no eran mejores. No. Yo le doy al Señor las gracias que hoy hay ropa con mejor calidad. Hay coches con mejor calidad. Claro, no me los puedo comprar todos, es normal, tampoco quiero. Hay teléfonos que son mejores. Hay televisores, mi alma te alaba, Señor, que tienen 75 pulgadas, 80, 90, pero por el amor de Dios, si esa televisión es más grande que la pared de la sala de estar que tengo. Y ¿sabes qué? Hoy lo tenemos tan bien como nunca. Tenemos zapatos que no se rompen tan rápido, aviones que son más rápidos, tenemos acceso, tenemos películas, tenemos... Por el agua, el agua hoy en día, la calidad del agua, jamás el ser humano ha vivido el agua que tenemos hoy. Algunos dicen: sí, pero antiguamente era natural. Baja del caballo. Algunos bebían agua natural, otros bebían agua que estaba nada de natural. Hoy tenemos una vida preciosa, pero preciosa. Pero ¿sabe lo que ha cambiado? El respeto de los padres a los hijos. Déjame explicarte cuando yo me doy cuenta que un padre, una mamá, no tiene tanto respeto de sus hijos. ¿Sabes cuándo? Cuando mira más la pantalla del teléfono que la cara de su hijo.
Cuando todo el tiempo estás chateando y hablando por otros, por WhatsApp, por Facebook o whatever book, y el niño está ahí. Se está creando, mejor dicho, creciendo una generación de niños que están en competición con los celulares. Porque la mamá le da más tiempo al celular. Querida mamá, querido papá, y ahora me toca también decir, querido abuelo y abuela, os voy a decir una cosa. Cuando los niños están presentes, lo más importante son los niños y no los que no están presentes. Es una falta de respeto. Otra cosa. Si tú estás sentado conmigo en una conversación y cada 2 por 3 miras al teléfono o escribes un mensaje, es porque no me tienes respeto. Si alguien está delante tuya y está mirando todo el tiempo el teléfono y tiene que estar hablando contigo, esa falta de respeto. Y la falta de respeto, quiero decirte, o déjame decirlo de otra forma. Cuando uno comprende lo que significa protocolo, que significa saber cómo comportarse en cada momento, cuando tú comprendes el respeto, ¿sabías que Dios el Padre al respeto le llama honra? Había un sumo sacerdote en primera carta de Samuel, capítulo 2, capítulo 3. También encontramos un capítulo 1, pero cuando Samuel, profeta, joven, estaba allí, vino otro profeta y le dijo al sumo sacerdote Eli, ¿sabes qué? Te voy a quitar todo el sacerdocio. Y te digo por qué. Porque yo respeto a los que me respetan. Pero yo deshonro, avergüenzo a los que no me respetan. ¡Oh, qué fuerte! ¿Sabías que Dios el Padre le había prometido a Aarón que jamás uno de los suyos iba a faltar como sumo sacerdote? Ladies and gentlemen, quiero que estés atento. Dios el Padre se sintió tan ofendido por falta de respeto que dijo, se acabó aquí. Cuando tú no respetas a una persona, te prometo que es la última vez que te invitan. Tienes que saber cómo comportarse. Yo doy un consejo. Cállate la boca. No hables tanto delante de gente con autoridad. No hagas el tonto, no seas bobo. No seas tonto, no seas estúpido. Cállate. En el mundo espiritual hay autoridades y tienes que comprenderlas y respetarlas. Y dice la Biblia que delante de mi hijo tendrán respeto. No. ¿Qué hicieron? Lo echaron fuera de la viña. Lo echaron fuera de la viña y allí le crucificaron. Fuera de la viña es Jerusalén. Y dice la Biblia, y tomándole le echaron fuera de la viña. Jesucristo no murió en Jerusalén, dentro, sino a las puertas de Jerusalén. Y Jesucristo dijo, por eso el reino será quitado de vosotros. ¿Queréis saber una cosa graciosa? Que los religiosos no sabían ni que tenían ni el reino. El reino de los cielos está aquí. Querido oyente, buscad primeramente el reino y su justicia, la justicia del reino que viene por la gracia. El reino de los cielos. El reino de Dios está aquí. Han preguntado, pastor, ¿el reino ya está completamente aquí? Déjame explicarte. El reino de Dios es preexistente, como dice Mateo 25:34.
te ha preparado antes de la fundación del mundo. El reino es presente por la palabra, por la iglesia, por el Espíritu Santo, por el Rey Jesucristo y, como dice Mateo 13:38, por los hijos del reino que somos tuyos. El reino es preexistente, es presente y también es venidero, porque siempre oramos, tu reino venga. Querido oyente, el reino de los cielos está aquí. Siempre yo te aconsejo, cuando tú sientes un poder diabólico, cuando sientes presión, cuando sientes un obstáculo, proclama el reino de los cielos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de Dios te pertenece. Todo eso está escrito en Lucas 12:32, en Mateo capítulo 25, versículo 34. El reino nos pertenece. Somos partes del reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí. El reino cuya fuerza, cuyo poder es la gracia. El reino de los cielos que domina por la gracia. El reino de los cielos que trae fruto, porque el reino es la viña. ¿Y cuál es el fruto del reino de los cielos? El fruto del reino de los cielos no es manzanas, ni mandarinas, ni naranjas. Come on, no. El fruto del reino son personas salvadas. Eso es lo más importante. Eso, lo único, dice Jesucristo en Juan 15, versículo 8, cuando está hablando de la viña, dice, en esto será mi Padre glorificado, que traigáis mucho fruto. El fruto del reino son personas que reciben la gracia de Jesucristo. Querido oyente, proclama el reino de los cielos. Yo tengo una lista con todos los versículos del Nuevo Testamento sobre el reino y del Antiguo Testamento que proclamo por la mañana. Esta mañana me levanté, primer pensamiento, antes de salir de la cama, me vino un versículo a mi corazón de decir, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de los cielos está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos que trae justicia, trae paz y trae gozo por la gracia del Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios